Enrique Capriles para mí es una ingrata sorpresa. Yo tenía una expectativa distinta de este momento político. Yo hubiese querido que él pasara como lo hizo en la elección primaria cuando vio que no tenía ninguna oportunidad de ganar. Dijo, mi momento político se terminó, no puedo avanzar, ni siquiera voy a poner mi nombre a la orden porque yo no quiero ser la persona que perdió 80-20 con María Corina Machado, que es lo máximo que hubiese podido sacar. María Corina sacó el 93% de los votos en esas primarias. Entonces yo asumía que ese momento político él ya lo había pasado y lamento mucho que para poder estar en el momento político actual, donde él quiere de alguna manera volver a ser el líder nacional del país, sea intentando sacrificar a el liderazgo de María Corina Machado y a la representación de Edmundo González, porque estamos claros que el mundo mismo lo dice. Él no es el líder, él es la persona que le tocó el puesto de estar allí. Y me siento incómodo porque siento que está pasando a la historia de una manera mucho peor de la que tenía antes. Bienvenidos a Tú y John. Estamos a días de la elección regional. María Corina dijo que ir a esas elecciones era desconocer el triunfo del 28 de julio. Enrique Capriles dice que la única opción de quedarse en el país y hacer política es participando en las elecciones y más nada. Quiero comenzar este programa con una historia personal. El día 2 de diciembre de 2007, a mí me tocó junto con otros compañeros liderar un proceso electoral en Venezuela en contra de la reforma constitucional de Chávez. Chávez venía ganando todas las elecciones anteriores. Era el monstruo político de Venezuela. Era imposible que se le ganara una elección. Pero bueno, la sociedad venezolana se organizó y decidió rechazar la reelección indefinida, la eliminación de la propiedad privada, la militarización del territorio y otras barbaridades que terminaron imponiendo, pero que ese día, a través de esa constitución, no pudieron imponer. Ahora, esa es la historia que se ve. Yo soy testigo de la historia que no se ve y hoy la quiero compartir con ustedes. Y quiero compartirla también empezando por honrar la memoria del general Raúl Baduel, a quien asesinaron en prisión política como una retaliación precisamente por su rol en este episodio y otros episodios. Lo cierto es que esa noche, cuando ya se sabía que la oposición había ganado, que la opción del no había ganado, todavía no se sabía si Hugo Chávez iba a reconocer esas elecciones. Hugo Chávez convocó al alto mando militar a Miraflores y empezó a discutir de si era pertinente o no reconocer. También supimos que el finado Fidel Castro, uno de los peores líderes que han pasado por América Latina, tuvo su opinión esa noche y recomendó a Hugo Chávez aceptar la derrota porque finalmente más adelante podría ir introduciendo los cambios que quería introducir sin poner en riesgo la estabilidad de su gobierno. Nosotros éramos estudiantes universitarios en ese momento. Estábamos en coordinación con el general Baduel, que acababa de ser ministro de la Defensa y quien tenía una pieza clave en lo que en aquel momento era el CEOFAN, que era el lugar en donde ahora se llama de otra manera, pero es la instancia militar que coordina operativamente las armas. Entonces, el general Baduel tenía de alguna manera un control o una incidencia importante de las armas. Y fue el general Baduel el que participó y el que logró la presión militar necesaria para que Chávez y Fidel Castro decidieran que era mejor dejar pasar el triunfo de la oposición a forzar un quiebre en ese momento porque se le podía venir encima la Fuerza Armada acompañada de nosotros, que éramos un factor al margen de toda esta diatriba militar, pero que teníamos capacidad de movilizar a la sociedad civil. Entonces, el 2 de diciembre fue la única derrota de una elección nacional que sufrió Hugo Chávez, 2 de diciembre de 2007. Pero esa derrota no fue una derrota electoral. Esa derrota fue una derrota política, electoral y militar. Sin el componente militar, Hugo Chávez no hubiese reconocido esa elección. De eso soy testigo yo. Lo he contado varias veces, pero es mi participación en la historia y hoy quiero compartirla con ustedes. Y quiero compartirla con ustedes porque en el centro, en el debate de la oposición, o en el centro del debate de la oposición, siempre ha estado este tema de participar o no participar. Yo quiero recordar cómo el chavismo
ha utilizado las elecciones precisamente como un mecanismo para destruir la democracia. Todos los mecanismos de la democracia han sido utilizados por el chavismo para fagocitar las libertades de los venezolanos. Comenzando por la propia elección que dio comienzo a esta constitución que nos rige de 1999, porque esa elección se dio el mismo día que la tragedia de Vargas estaba teniendo lugar. Mientras decenas de miles de venezolanos estaban siendo arrasados por la tragedia natural de mayor dimensión que se recuerda en la historia reciente del país, Hugo Chávez, con su enorme megalomanía y con su apetito de poder, decía: si la naturaleza se opone, pues lucharemos contra ella. Ese día se murieron decenas de miles de venezolanos. Ese día se acabó la Guaira como la conocíamos, pero ese día comenzó el régimen jurídico que permitió al chavismo utilizar las elecciones año tras año para destruir la democracia. ¿Cómo destruyeron el sistema electoral venezolano? Recordemos primero el uso de las morochas, que le permitió a Chávez tener con un 50 y tanto % de ventaja el 80% de la representación. Recordemos el aumento radical, dramático, masivo del REP, que es el registro electoral permanente, es decir, de los votantes. Se incorporaron millones de personas al registro electoral sin ninguna auditoría. Se nacionalizaron millones de extranjeros en el país sin seguir los procedimientos, porque se le dijo que si se nacionalizaban y votaban por Chávez, las cosas iban a cambiar. Se cambiaron las máquinas electorales. Venezuela, como la mayoría de las democracias, es decir, y no Venezuela por ser el país más tecnológico del mundo, sino probablemente porque tenían algo que esconder, metieron un sistema electoral electrónico, metieron máquinas electrónicas que sembraron un gran desconcierto y una gran duda en toda la población. Estados Unidos, Inglaterra, España, Alemania votan con urnas manuales en donde la gente ve lo que se está metiendo y cuenta las papeletas. Venezuela no. Venezuela es demasiado tecnológica y por supuesto que el chavismo no se podía permitir una elección manual. Así fueron transformando las condiciones electorales, después fueron favoreciendo el uso de los fondos públicos para la campaña en pro del chavismo, después fueron inhabilitando a los candidatos opositores, todo aquel que estorbaba. Me recuerdo el primer caso emblemático de Leopoldo López, que tenía 70% de intención de voto para la alcaldía metropolitana, pero Hugo Chávez no podía permitir que un tipo joven con 70% de la intención de voto, que un tipo valiente, fuese alcalde metropolitano, porque sabía que el paso siguiente era aspirar por Miraflores. Entonces inhabilitan a Leopoldo López, después inhabilitan, primero a Enrique Mendoza, a Leopoldo López, y después se convirtió en una práctica generalizada. Incluso hemos llegado al punto en que las inhabilitaciones y las habilitaciones son selectivas. Se inhabilita a alguien cuando se porta mal y lo vuelven a habilitar cuando se porta bien, y lo estamos viendo ahora con Enrique Capriles. Enrique Capriles, cuando no convenía que fuese candidato, está inhabilitado, y ahora que es la punta de lanza para la estrategia del gobierno, pues lo acaban de habilitar. Entonces, esta destrucción del sistema electoral ha permitido el uso de ese mismo sistema para la destrucción de la democracia en general. Y es paradójico porque el mundo no lo entiende. El mundo no entiende cómo más elecciones significa menos democracia. El mundo no entiende cómo más consultas significa menos escuchar la voz del pueblo, pero eso es exactamente lo que está pasando en Venezuela. Señores, el 28 de julio hubo una elección nacional tremendamente difícil, con una desventaja inmensa. Inhabilitaron a María Corina. Llegaron a la ridiculez de cerrar el puesto de kiosco donde María Corina se paró a comprar 2 empanadas. Cerraron los hoteles en donde el candidato y la líder del proceso tuvieron la osadía de dormir. Se llevaron presa a gente que simplemente puso su lancha para que pudiera atravesar un río porque la carretera ya se la habían cerrado para que ingresara a un estado. Es decir, con todas las desventajas y con todas las amenazas, con toda la represión, el pueblo de Venezuela obtuvo una gran victoria el 28 de julio. Esa victoria no fue reconocida. Hasta ahora, el presidente electo de los venezolanos, Edmundo González Urrutia, permanece en España. ¿Cómo en este contexto es útil pelear por la gobernación de Miranda, por la de Zulia, por la de Táchira? ¿Y qué garantía tienen los venezolanos de que esta elección
no sea utilizada para minimizar lo que pasó el 28 de julio del año pasado, que fue el fraude más grande de la historia de Venezuela. ¿Por qué hoy vamos a esas elecciones? Cada uno de ustedes podrá tener su propia conclusión. Lo que sí le digo es que esta crítica y esta reflexión la hago desde el respeto, porque a lo largo de más de 20 años haciendo política he visto que de nada sirve pelearnos entre la oposición, que de nada sirve llamarnos alacranes o ladrones o traidores para que en 3 meses nuevamente tengamos que estar juntos. Yo tengo amigos que están siendo candidatos hoy. Juan Requesens es una persona a la que respeto y valoro. Creo que está equivocado, no comparto su decisión, pero no me atrevo a llamarle alacrán. En todo caso, los venezolanos tenemos que entender una cosa de las elecciones. No son determinantes. Las elecciones en Venezuela hace años dejaron de ser la solución a nuestro problema porque esta es una dictadura militar basada en la fuerza. Si esta fuese una dictadura basada en elecciones, en una manipulación del sistema electoral, pero bueno, más o menos mantuviese una coherencia y más o menos tuviese una legitimidad, pues ya Maduro no estaría ahí. Maduro perdió las elecciones con 30%, fue lo que sacó, o menos. Edmundo sacó 70% sin considerar a los venezolanos, 8 millones de venezolanos, que estamos fuera y que no pudimos votar. Entonces, lo que está pasando en Venezuela es que una élite militar de narcotráfico y de contrabando ha secuestrado la voluntad soberana del pueblo de Venezuela. Eso lamentablemente no se va a solucionar con elecciones, aunque en alguna ocasión ir a elecciones sea útil para ver si movemos la mano militar. En definitiva, hasta que la Fuerza Armada venezolana no se voltee en contra de esta dictadura, nosotros seguiremos teniendo a Maduro o a Diosdado o al que el chavismo ponga en el poder. Quédense con nosotros para la segunda parte del programa, una buena entrevista con un invitado de lujo, Aldo de Santis. Muchísimas gracias por estar del otro lado de la cámara. Bueno, muchas gracias por seguir aquí. Vamos a compartir en este espacio con una persona muy interesante. Él es Aldo de Santis. Yo lo conozco por lo menos hace 20 y tantos años. Mínimo. Ya estamos viejos. No diremos cuánto es el pico, pero 20 y pico de años. Aldo a lo largo de la vida se convirtió en un consultor político muy competente. Ha ganado 3 Napolitan, que es algo así como el Pulitzer de los consultores políticos. Un tipo inteligente que le va a aportar información y un criterio balanceado, creo yo, y coherente a esta discusión. Aldo, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Un placer saludarte siempre, John. Y gracias por esas bonitas palabras, que no me merezco todas, pero bueno, por lo menos sube la expectativa y entonces me la pone difícil, que a John le encanta hacer eso. Me gusta, amigo. Bueno, vamos a... Incidencia, ¿no? Aldo y yo fuimos... planchas contrarias en algún punto, así nos conocimos, es como mi mejor enemigo. Representantes estudiantiles, planchas contrarias, pero tipo, siempre con respeto. Un buen tipo. Miren, Aldo, estamos debatiendo este tema, que no es fácil, el tema de las elecciones regionales en Venezuela. Hay 2 posiciones extremas, como no es raro en Venezuela, hay una polarización en torno a este tema. Y yo quiero recordar que a lo largo de estos 25 años de chavismo, la oposición se ha debatido tremendamente entre participar y no participar. Correcto. Y cada vez que ha habido ese debate se ha dicho de los unos son traidores y los otros son brutos, que los unos son alacranes y los otros son novatos de la política, etc. Y en ese debate hemos transcurrido en 20 oportunidades, ¿no? Hay una posición ética, primero, o sea, partiendo de aquí, hay una posición ética correcta. O sea, si tú crees que hay una posición correcta desde el punto de vista ético en participar o no participar en este momento. Es que el tema ético es complejo. Sí. Porque el tema ético es colectivo. En cambio, yo te puedo decir que en lo moral es perfectamente válido que tú me digas es inmoral participar en las elecciones porque lo que está haciendo el proceso electoral es validar al régimen. Ahora, el tema de lo ético es más complejo porque hay realidades que tienen que ver con grupos que no controlamos. Fíjate cómo veo yo la elección, amigo. Yo lo veo como un mecanismo que tienen las personas que no tienen la alternativa de meterse en una embajada o de irse al exilio. Entonces ponen su nombre en la lista del Consejo Nacional Electoral porque creen que eso les va a dar algún tipo de garantía o protección. Es su propio mecanismo de incilio. No puedo ir a un exilio, hago mi incilio. ¿Mi incilio cómo es? Pongo mi nombre en la tarjeta del CNE. Pero esa garantía no es real, es una sensación de garantía. Porque en la medida en que no juegues en lo que el régimen te pone, en la lista del régimen que te pone, ya eso no te vale para nada.
Es una falsa sensación de seguridad. Ahora, Aldo, ese es el mejor de los casos. Y yo coincido contigo, ¿no? Esa es la mayoría. Lo que quiero hacer es que esa es la mayoría de los nombres que están del puesto 10 de la lista para abajo. Ahora, lo que puedo decir de los que están en los primeros puestos de la lista, muy salidores, con los cargos más importantes, la realidad es distinta. O sea, porque mucha gente dice, yo coincido contigo, esto es un mecanismo de protección, ¿no? Yo me tengo que quedar en Venezuela o me quiero quedar en Venezuela. No tengo alternativa, no lo sé hacer. Que es una cosa lógica, es una alternativa válida. O sea, la gente no tiene por qué obligadamente irse. Es tan válido que se queda como el que se va, ¿no? Sin embargo, hay otro interés. O sea, si una gente es por protección, pero otra gente es porque genuinamente quiere su alcaldía. Para agarrar su contrato, para salir de ahí con plata, porque es la manera que tiene para vivir y no se va a hacer otra cosa en la vida. Y dice, bueno, esta es mi oportunidad de ser alcalde porque los que iban a hacer se fueron y me toca a mí, ¿no? Entonces, o sea, no es enteramente una sensación de protección contra la dictadura. También hay un tema de intereses y de aspiraciones, ¿no? Coincido contigo y esos casos creo que son muy patentes, muy evidentes. Esa persona que tiene la vida resuelta, sí, que por dinero no es el problema, que no es que los están persiguiendo, incluso que consiguen privilegios y preventas que antes no tenían. Es decir, poder poner tu nombre en la lista del Consejo Nacional Electoral a un cargo de elección es un privilegio que María Corina no tuvo, sí, por ejemplo, o Corina Lloris tampoco. Entonces, que de repente no lo tengas y ahora sí lo tengas, evidentemente no es de la noche a la mañana, no es por arte de magia. Ahí hubo las llamadas necesarias para que eso pasara. ¿Estás hablando de los habilitados selectivos? Estoy hablando de los habilitados selectivos para que le pongas el nombre correcto. No, porque digo... Y esto es un tema delicado, porque esto cambia toda la jugada. Yo no puedo jugar al que está en la lista del concejal número 4 en Santa María de Ipira, en el estado Guárico, igual que estoy jugando al primero de la lista de la Asamblea Nacional. Son dos personas con dos realidades completamente distintas y dos maneras distintas y dos motivos distintos por los cuales puso su nombre allí. Ahora, vamos a saltar varias preguntas e ir directamente allí, ya que has mordido en el corazón, ¿no? Ese es el corazón. O sea, Capriles, Requesens, las dos personas más famosas, o de las más famosas, está Manuel Rosales también. Pero Manuel ya estamos acostumbrados. Vale. Pues está Capriles, Requesens, Manuel Rosales, contra la opinión de María Corina, que la opinión de María Corina es no ir a la elección, proteger el resultado del 28 de julio en el que Edmundo resultó electo presidente. Del que también discrepo que no hacer acción política sea una forma de proteger el resultado. Creo que el incilio es tan malo como participar en una elección, solamente que uno tiene un componente ético y otro no. Pero si quieres eso hablamos después. ¿Es Enrique Capriles un alacrán? ¿Es Requesens un alacrán? ¿Es Manuel Rosales un alacrán? Es que alacrán implica una significación grave. Primero, déjame hacerte la salvedad que para mí no meto en el mismo combo a Juan Requesens que a Enrique Capriles. Yo tampoco. Entonces, Juan Requesens es una persona que estuvo en prisión por decir exactamente lo que pensaba. Nadie puede decir que él no sacrificó su vida para intentar generar un cambio político en el país. Y en este momento lo que yo creo es que Juan, lo voy a decir con todo el respeto del mundo, que Juan es una persona a la que respeto. Creo que él no sabe hacer otra cosa distinta a la política. Y no siente que tenga alternativa, sobre todo porque siente que hay una ausencia, y lo voy a decir responsablemente, siente que del lado de los que se llaman los ultraprotectores de los resultados del 28J, no hay acción política, no hay una actividad política que le dé una alternativa. Entonces, si siente que la única actividad política que propone María Corina Machado y Edmundo González es pedirle al gobierno de los Estados Unidos o a otros gobiernos que actúen, él dice, ¿y qué hago yo mientras tanto? ¿Me quedo en mi casa viendo televisión? Yo lo único que sé hacer es hacer política, y hacer política significa estar con los ciudadanos. Entonces quiero meter a Juan Requesens en un pote distinto a Enrique Capriles, sobre todo porque Enrique Capriles es un habilitado selectivo. Ahora, ¿está Juan Requesens desconociendo el liderazgo de María Corina Machado? Yo no creo que lo haga. Es que mi tema está con los que sí los desconocen. Capriles lo está desconociendo, lo ha desconocido siempre. Rosales no lo puede desconocer porque es muy inteligente para desconocerlo, pero no le gusta que María Corina sea la líder del país. Y lo es. Entonces, como no le gusta, trata de ignorarlo. Pero lo tiene muy claro, porque creo que es un tipo muy astuto. De los más astutos de la política. Eso no lo hace mejor, eso no lo hace bueno. Solamente lo hace muy astuto. Entonces hay que tener eso presente. ¿Y Enrique Capriles? Enrique Capriles para mí es una ingrata sorpresa. Yo tenía una expectativa distinta de este momento político. Yo hubiese querido que él pasara como lo hizo en la elección primaria cuando vio que no tenía ninguna oportunidad de ganar. Dijo, mi momento político se terminó, no puedo avanzar, ni siquiera voy a poner mi nombre a la orden porque yo no quiero ser la persona que perdió 80-20 con María Corina Machado, que es lo máximo que hubiese podido sacar. María Corina sacó el 93% de los votos en esas primarias. Entonces yo asumía que ese momento político él ya lo había pasado y lamento mucho
que para poder estar en el momento político actual, donde él quiere de alguna manera volver a ser el líder nacional del país, sea intentando sacrificar a el liderazgo de María Corina Machado y a la representación de Edmundo González, porque estamos claros que el mundo mismo lo dice. Él no es el líder, es la persona que le tocó el puesto de estar allí. Y me siento incómodo porque siento que está pasando a la historia de una manera mucho peor de la que tenía antes, porque no va a poder de ninguna manera suplantar el liderazgo de María Corina. No porque María Corina lo esté haciendo muy bien, cuidado, sino porque los venezolanos no ven una alternativa en él. Ok, vamos al lado del chavismo. O sea, vamos a irnos a la perspectiva del chavismo. ¿Para qué sirve esta elección? O sea, porque esta gente controla todo el Estado. Correcto. Los gobernadores, los alcaldes actuales ya los tienen subyugados absolutamente. O sea, es decir, Sí. ahí el que de oposición o de gobierno, el que no haga lo que a ellos les dé la gana, va preso o va desaparecido, etc. O sea, si ellos no tienen ninguna... En el caso más bonito, lo asfixian económicamente. El caso más suave. No, bueno, eso es en el caso de que más te arrastre, pero no lo suficiente. Exacto, más suavecito, asfixiado económicamente. Ahora, ¿para qué le sirve estas elecciones a Maduro? Hacia afuera, John. Las elecciones no son hacia adentro. Las elecciones hacia Venezuela, ellos están muy claros que el pueblo venezolano electoralmente los abandonó. Nosotros ya no estamos en una democracia. Es claro que el régimen superó cualquier barrera el 28 de julio del año pasado. Esos límites los rompieron como nunca antes lo habían hecho. Yo no voy a comparar la elección del 28 de julio, donde ganó las elecciones Edmundo González, con ninguna otra. En la otra hubo ventajismo, hubo cosas impronunciables en la línea de lo que es una dictadura. El 28 de julio se sobrepasó por completo y es una dictadura con todos los juguetes. Una dictadura en un estilo moderno, pero dictadura. ¿Ok? Entonces, en esa situación, lo único que le resta al régimen es decir, nosotros sí ganamos y lo vamos a demostrar ¿cómo? Ganando todas las gobernaciones, teniendo una mayoría abrumadora en la Asamblea Nacional, y los demás no pueden ganar porque están completamente atomizados, no divididos, atomizados. Y es la narrativa de las oposiciones con ese, y no una oposición unitaria, cohesionada bajo un solo liderazgo, sino la narrativa de las muchas oposiciones que es imposible que nos puedan superar a nosotros bajo la excusa de que es que ellos están profundamente divididos y nosotros sí somos un bloque unitario. Y ese discurso les permite tener negociación con países que antes los miraban muy distintos. Entonces, lamentablemente, es una narrativa que ellos han logrado alimentar de una manera muy inteligente durante los últimos 4 años, 5 años. Esto viene desde el gobierno interino, esto no es nuevo. Tienen 5 años alimentándolo completamente y ahorita lograron convencer entre interesados, mezquinos e incautos para que eso sume la narrativa. Pero eso no cambia el corazón de los venezolanos. Los venezolanos están completamente agotados del régimen. Yo quiero dejar muy claro que lo que no está en duda es el liderazgo de María Corina Machado. Lo que sí está en duda es que se pueda mantener mucho tiempo en ese nivel de liderazgo. Porque a mí lo que me preocupa es que muy pronto se puede generar un desierto de liderazgo en Venezuela. Mira, y esa es mi preocupación con relación principal. a eso, yo quiero hacer la mención de lo de Capriles, ¿no? Voy a dar mi opinión aquí, ¿no? Capriles es un tipo que básicamente, cuando no es el líder él, ¿no?, se dedica a desmontar lo que existe. Uh-huh. Con Guaidó, por ejemplo, yo recuerdo que había una coalición de 60 países. Correcto. Y en ese momento, o sea, no Guaidó a lo último, ya digamos de salida, sino en el momento en que había una expectativa sobre Guaidó, en ese momento Capriles se fue con Borrell a reunirse con el canciller de Turquía de manera Correcto. artera y traicionera para desmontar la alianza internacional. Ahora María Corina, bueno, ha logrado un triunfo el 28 de julio, no logró cobrarlo, pero sigue al frente de la estrategia del país y entonces Capriles vuelve a ser la punta de lanza para disminuir las posibilidades de que María Corina llegue a feliz término. Entonces, esto se ha visto a lo largo de años, ¿no? O sea, ya son años y en varias oportunidades, y sigue teniendo este espacio, ¿no? Y siguen los medios de comunicación, sigue, digamos, incluso un espacio internacional interesante. Los Estados Unidos siguen dándole un espacio de vocería y tal. Bueno, porque una persona que se ha dedicado a desmontar la estrategia mayoritaria opositora sigue teniendo este nivel de beligerancia. Yo creo que la clave está en que fue 2 veces candidato presidencial de la oposición, sí, y sobre todo que todavía sigue en entredicho su potencial y muy probable victoria en la segunda elección, es decir, en la candidatura contra Maduro, donde lamentablemente no hubo manera de tener suficiente respaldo en actas y data para poder comprobar la victoria, como sí la tuvimos el 28J, que teníamos las actas suficientes para demostrarlo. María Corina, eso sigue dándole fruto. Es impresionante cómo le sigue. Esa capitalización todavía le sigue dando fruto de rendimiento. Ahí está. María Corina,
María Corina perdió la elección del 28 de julio, o ganó la elección, pero no la pudo cobrar. Correcto. Sin embargo, si María Corina hoy estuviese yendo a las elecciones del 28 de mayo, no tengo duda que arrasaría por lo menos a estos personajes como Capriles. No existiría. No existiría. No existiría. Los barren. ¿No? Absolutamente. Quizás no se atreven ni a poner el nombre porque saben que la paliza sería descomunal. Quizás María Corina podría poner a los diputados, muchos pocos o regulares que tenga la oposición en una nueva asamblea. Quizás María Corina podría salvar algunos espacios. No lo sabemos. ¿Tiene sentido que María Corina no esté yendo a estas elecciones? ¿Tú, siendo María Corina, hubieses ido a estas elecciones, sí o no? Yo lo que hubiese tratado es de preservar la unidad. No como la unidad como un valor en sí mismo, sino como la muestra de que no hay manera de que nos pueda dividir algo tan mezquino, tan dañino y tan traicionero como es el régimen, y lamentablemente el régimen lo ha logrado. El problema del resquebrajamiento de la ex mesa de la unidad y últimamente plataforma unitaria, que como sabes está rota porque además fue expulsado Un Nuevo Tiempo y MPB, que además ya montaron su propia mesa. Ahora sí hay otra mesita, ¿no? Ahorita ellos montaron su propia mesita. De una manera solapada. Chubo Torrealba es prácticamente su secretario ejecutivo, sí, y su operador político, y funcionan pues ahí al margen de las solicitudes que le pide Enrique Capriles. Lo único que hace es abonar la narrativa del régimen de las oposiciones, y esa atomización en lo electoral tiene muy poco impacto, que es a donde yo voy. Si esto fuese una elección donde tuviésemos un CNE que de verdad va a contar los votos, aún ellos de candidatos, es que quedan detrás de la ambulancia, porque no hay manera de oponerse a lo que el sentimiento mayoritario del país quiere, que es el cambio, y ellos ya no representan el cambio. Representan cualquier cosa menos el cambio. Creo que el único cambio que está muy claro que representaba el país era María Corina Machado. Yo he discrepado público y en privado, y los que saben un poquito del mundillo político entienden esta situación. He discrepado un poco de esa estrategia de poner los huevos en un par de canastas únicas y abandonar un poco la acción política nacional. Sé que hay motivos para hacerlo, uno no puede ser ciego, la Operación Tuntún fue uno de ellos, el miedo que pueden tener los venezolanos es otro, pero lo cierto es que había que hacer acción política, hay que mantener la acción política en los venezolanos, porque la acción política lo que puede generar son mecanismos de protesta e incentivos para que hayan ciertas libertades. Eso pasó para que hubiese elecciones el 28J. Si no, no hubiésemos podido tener elecciones el 28J. ¿Tienes encuestas recientes? O sea, ¿has leído encuestas recientes? Hemos leído encuestas recientes del mes pasado. Varias preguntas. 1. ¿Hay algún estimado de la participación en estas elecciones regionales? Entre el 22 y el 25%. ¿Del total o de los opositores? Del total. O sea, no va a ir nadie. Pero Maduro va a decir que votaron 55 millones claro, de venezolanos y somos 30. Ese es el problema, que ahora es absolutamente no creíble lo que diga el CNE. Nadie le puede creer lo que diga el CNE. Entonces, ¿cuál es el principal motivo para que me diga es que no podemos participar con un CNE que ya hizo lo que hizo? Es lógico, tiene razón. ¿María Corina está bajando en aprobación o está manteniéndose? La María Corina, contra todo pronóstico, se mantiene muy bien, pero sí es verdad que no podemos negar que tiene una caída sostenida en el tiempo, pero muy baja. Es decir, sí viene cayendo, pero cada mes cae 2 puntos porcentuales. 2 puntos. Es decir, a pesar de que vamos a cumplir, y esto es un tema muy serio que hay que tratar. Eso son 20 y pico % al año. Claro, pero tiene que pasar el año. Hasta ahora no ha ocurrido. Empezó el declive desde enero. Claro. Es decir, vamos a decirlo así, el 10 de enero, cuando no hubo la última oportunidad que veían muchos venezolanos que hubiese un cambio político, a partir de febrero empezamos a ver la caída. Entonces, claro, esto es una caída que tiene ahorita 4 meses de caída, ha bajado más o menos entre 8 y 10 puntos, y le pasa lo mismo en Mundo. Así como viene cayendo María Corina, también en Mundo González, lo que pasa es que la diferencia de confianza y credibilidad entre María Corina y el Mundo sigue siendo de 12 puntos. O sea, María Corina está 12 puntos por encima del Mundo. ¿Y esos puntos los agarra Capriles y esta gente? Nada, cero. Es que ahí está la clave. Lo que puede pasar es que haya un desierto, por eso utilicé el término desierto de liderazgo, no porque haya una transferencia de la confianza. Ni Capriles, ni Rosales, y no voy a mencionar a más nadie porque varios de ellos son mis amigos, que creo que se están equivocando enorme, pero son mis amigos, ninguno de ellos acumula esa confianza, no hay una transferencia de credibilidad ni de confianza del pueblo venezolano. Aldo, pero yo veo que a Rosales todo el mundo... De Rosales, bueno, tiene 20 años recibiendo palos, digamos, sí, de opinadores, periodistas, etc. Y resistiendo. Y el tipo va y gana, chicos. Y resistiendo. Y el tipo va y gana. Claro. O sea, es decir, si el tipo es tan odiado, ¿cómo gana en el Zulia? No, porque yo no creo que sea un tipo odiado en el Zulia. Yo creo que el Zulia tuvo una experiencia muy clara, que es que cuando tuvo un gobernador que no era de la alternativa democrática, la debacle fue tal
que tiene mucho miedo a que vuelva a pasar algo así. Yo voy a dar un ejemplo antipático, pero lo voy a decir. Fíjate, cuando nosotros tuvimos un gobernador opositor en el estado Táchira, una persona que es mi amigo, y si escucha esto le mando un saludo, que es César Pérez Viva. César Pérez Viva ganó la elección y gobernó en el estado Táchira. Y el acuerdo político de la Mesa de la Unidad es que los gobernadores que estaban en cargos electos repetían como candidatos. Y lamentablemente, por temas de gestión, que estaban muy ligados a la asfixia que le generó Maduro en la gobernación a César Pérez Viva, la gestión no fue buena. ¿Y qué pasó? Que el candidato que puso el chavismo fue Bielma Mora, que tenía en el imaginario colectivo que era un buen gerente y que iba a tener recursos para hacer las cosas mejor para el estado Táchira. El estado más opositor del país, John. El estado Táchira. Y ganó Bielma Mora. ¿Ok? Y ganó Bielma Mora. Lo que quiero decir con esto es para que me entiendan lo que quiero significar con esto. Los zulianos le tienen miedo a que venga otra vez alguien del régimen de Maduro que venga a destruir el Estado. Y aún así te puedo decir que en esta oportunidad no creo que haya ningún motivo para volverle a dar la gobernación a Manuel Rosales. Yo discrepo completamente de los que dicen es que se la van a dar para demostrar que hay uno que tiene algo. No les hace falta. Ya cruzaron la línea. Me voy a parar en ese punto porque ahí está, ¿no? O sea, yo sí creo que hacer una elección para que no gane ni un solo gobernador opositor es ratificar lo que tú quieres negar, ¿no? Es ratificar que tú una dictadura, que no hay ningún tipo de credibilidad y qué tal. Yo creo que ellos tienen que mantener siempre 1, 2 espacios, 3 espacios para la oposición. No sé si el Además, si son generosos, hasta 4. Ahora, también esa es una de las razones por las cuales podría haber alguna gobernación opositora. Correcto. Ahora, hay otra razón. Y es que la pugna interna del chavismo es tan grande que puede que a Maduro le convenga más Manuel Rosales de gobernador que Reverol, por ejemplo. Claro. Mandando en ese estado a través de otras personas o consigo mismo. Puede que a Diosdado le convenga más que gane Requesens en Miranda a que Maduro le ponga allí a una persona suya y lo termine barriendo del Estado. Teniendo en cuenta que a Héctor Rodríguez, que se había convertido en un candidato natural, le exigieron salir de la gobernación para entrar en el gobierno central, como una muestra de fidelidad porque hizo un partido político distinto al PSUV. Entonces, yo veo que hay espacios, has mencionado también el de Miranda, yo he mencionado el de Zulia, en donde incluso darle la gobernación a un opositor puede ser una manera salomónica de resolver un problema en el chavismo, ¿no? También está en Nueva Esparta. O sea, además, estos tipos hacen ya hacen desde siempre lo que han querido, desde hace muchos años. Ahora lo hacen sin disimular. La diferencia ahora lo hacen sin disimular. Es correcto. Entonces, ¿cuál es la situación interna del PSUV para estas elecciones? Digamos, ¿quién está poniendo los candidatos? Es verdad que Diosdado se ha comido el pastel de la manera dramática que todo el mundo refiere, o es una exageración. Es decir, Maduro está quedando arrinconado con esto. O sea, ¿qué información tienes de La verdad es que la información que se tiene es que cuando hubo el momento de crisis, que fue el 28J, con la debacle electoral y los errores que al parecer cometieron los hermanos Rodríguez, o sea, Jorge y Delcy Rodríguez, la reagrupación del Partido Socialista Unido de Venezuela fue llamar a el tipo de fuerza que era Diosdado Cabello, nombrarle ministro y darle todo el poder. O sea, recuperar competencias como SEBIN y entregárselas al Ministerio del Interior y quitárselas al Ministerio de la Defensa. ¿Okay? Y esa reagrupación fue en ese momento. Eso no significaba que le iban a permitir mantener todo el poder a Diosdado Cabello. Y por eso han venido las negociaciones. La negociación de Grenell en su momento, como representante de Donald Trump para ir a reunirse con Nicolás Maduro, fue en contra de lo que quería Diosdado Cabello. Esa fue una propuesta de Jorge Rodríguez. Entonces sigue existiendo esa pugna entre el ala más militarista, más radical, y el ala que no es que es dialogante. Simula el diálogo para tener prebendas y beneficios económicos con la comunidad internacional, que es muy distinto a decir que es un ala dialogante. Porque de diálogo ya sabemos nosotros los 27 intentos y las manipulaciones y las mentiras de Jorge Rodríguez. ¿Okay? Pero sí es verdad que la pugna interna puede generar esos resquebrajamientos donde para Maduro es más cómodo tener un opositor que le tenga miedo y haga lo que él diga la mayoría de las veces, que tener una pugna interna entre dos que les destruya el capital político del Estado. O sea, Venezuela para mí volvió al siglo XIX. O sea, Venezuela es un lugar en donde hay varios caudillos que tienen un grupo de gente armada y que cada uno de ellos hace lo que le dé la gana. Y bueno, hay un caudillo que se mantiene en Miraflores, que tiene una situación de prevalencia relativa, pero que bueno, tiene que siempre dormir con un ojo abierto porque alguno de estos otros caudillos se lo puede tirar a pico, ¿no?
Dentro de esos caudillos, bueno, están los grandes capos del narcotráfico, están los que trafican con los minerales preciosos Oro, en el coltán, sur, etcétera, etcétera. etcétera, etcétera. Bueno, si tú eres el caudillo que está en Miraflores, es mejor tener un gobernador de Carabobo que te tenga pánico total, y digo Carabobo para no seguir dándole, para no seguir machacando al pobre Rosales, que la idea de este programa no es machacar a Rosales. En absoluto, le dije que era muy astuto y muy inteligente, o sea, esa parte hay que digamos, escucharla. es mejor tener un gobernador de Carabobo que te tenga miedo a tener un gobernador de Carabobo con 2.000 tipos armados. Claro. ¿Entiendes? Entonces, yo veo que la oposición está siendo utilizada, ¿no? Y esas posiciones para darse a la gente cómoda. Lo vimos en Barinas con el tema de Superlano. A Superlano no le reconocieron la alcaldía, pero se lo reconocieron a un tipo que la semana siguiente a ser reconocido Gobernador salió diciendo que Maduro era presidente cuando en ese momento estaba la diatriba entre Guaidó y Maduro. Y había que ir al Consejo Federal de Gobierno y presentarse. Y fue, y listo. Y hoy, bueno, tanto es así que hoy los está expulsado de AD. El tipo está expulsado de AD por Alacrán, precisamente. Ahora sí. Entonces, bueno, terminó allí sin ninguna sospecha. O sea, si tú me preguntabas a mí por qué el gobierno, después de inhabilitar a Superlano, a su mujer, a Julio César Reyes, no sé a cuánta gente más, permitió que este sí fuese gobernador, bueno, porque este sí le era cómodo. No, yo no creo que haya sorpresa con que el tipo haya parado de Alacrán, ¿no? O sea, pero bueno, una reflexión casi final porque me queda pocos minutos. La oposición no tiene memoria. Venezuela no tiene memoria. Pasa en muchos países, por cierto. Sí, pasa en muchos países, pero en Venezuela pasa de una manera dramática. Sí. ¿No? Venezuela no tiene memoria. O sea, Venezuela es un país en donde hoy se odia profundamente a alguien, se dice que es un carcamán, ladrón, etc. Y yo voy a poner el ejemplo aquí de Henry Ramos antes de ganar la presidencia de la Asamblea Nacional. Y al día siguiente gana Henry Ramos la Asamblea Nacional y Henry Ramos presidente. Rockstar, absoluto. Y esa es una realidad absoluta. O sea, es decir, eso lo ves con todo el mundo en la oposición venezolana. María Corina, 4 años antes, era la señora vista radical, loca, la minoría eterna, tal. 4 años después, la líder del país, indiscutible, maravillosa. 92% en la primaria. Eso lo he visto yo 1000 veces en Venezuela. No tiene memoria. Pero hay una realidad. La oposición se pelea, la oposición se dice alacrana, la oposición se llama traidora, la oposición se acusa de vendidos, etc. Y en 6 meses, la oposición tiene que volver a estar junta, se junta y aquí no ha pasado nada. Y eso tiene volver a hablar. Una dimensión buena y una dimensión mala. Porque por una parte, bueno, sí, estamos juntos cuando tenemos que estar, pero por otra vamos perdiendo credibilidad. Porque la gente recuerda que tú dijiste que ese tipo era un ladrón, que era un vendido, etc. Requesens gana la gobernación de Miranda. María Corina va a tener que llamar a Requesens a la hora clave para una manifestación pública en contra de Maduro, para cambiar. Como tuvo que llamar a Rosales para la elección. Entonces, si María Corina va a tener que llamar a Requesens en una elección clave, ¿tiene sentido esta pelea? Para ¿O mí, es que ahí acaba de dar en la clave para mí lo poco estratégico de generar más enemigos de los que ya tenemos? Hay una visión que yo nunca podré compartir de una parte de un lado de la oposición, mejor dicho, de un pedacito de un lado de la oposición, que es bueno que limpiemos de una vez quiénes somos y con quién estamos, porque entonces ya tenemos claro con quién podemos contar y hasta dónde podemos llegar. Pero es que el problema es que el mundo y la vida no es así. Yo recuerdo, y voy a decir una historia con nombre y apellido, la directora de comunicaciones de María Corina, que es una persona que aprecio, respeto y admiro, Claudia Macero, me preguntó hace muchos años, ¿qué me recomiendas que haga distinto? Y le dije, mira, esto antes de las primarias, un año antes de la primaria, dile a María Corina que deje de decir los venezolanos de bien, porque hay muchos venezolanos que no tienen la oportunidad de ser venezolanos de bien. Ese venezolano de bien que es una maravilla, un ejemplo cívico con todos valores. Porque hay un montón de venezolanos que tenían que llenarse el maletín de Presto Barba y cruzar la frontera para Colombia para poderlas vender allá, para poder sobrevivir. Esa gente no se siente de bien. Ellos no están felices siendo traquetos. No están felices siendo. Pero ellos quieren que haya un cambio en el país. No se sienten venezolanos de bien. Entonces, cuando cambiaron el discurso y dejaron de hablarle a los venezolanos que se parecían solo a ellos y empezaron a hablar a todos los venezolanos, pasó de ser la opositora radical loca a pasar a ser la mujer que tiene el 92% del apoyo de la oposición venezolana. Eso había que hacerlo. Y a mí me encantó que hiciera eso y esa palabra no se mencionó más. Y fue buenísimo y me encantó que lo hiciera. No sé si fue por mí o por los 25 millones de personas que le pidieron que hiciera lo mismo. Entonces, lo cierto es que yo creo que ahorita no es muy estratégico ganarte más enemigos de los que ya tienes. Una cosa es que tú no apoyes ir a las elecciones. Una cosa es que estés en contra y otra cosa y que creas que es un error. Y otra cosa es ganarte más enemigos de los que tienes, sobre todo porque dentro de 6 meses quizás
los tengas que llamar, ganen o no ganen, porque quizás en 6 meses hay otra ventana de oportunidad y todos los que queremos que haya un cambio en el país deberíamos estar juntos para lograrlo más rápido. Entonces no es muy estratégico y hay que pensarlo 3 veces antes de seguir en esa línea tan difícil, tan ruda y creo que a veces tan injusta. Gracias, Aldo de Santis, consultor político, ganador de 3 Napolitan, que es como el premio guau de este sector. Contrátenlo, es bueno. Gracias, amigo. Aquí publicidad no, gratis. veremos. Veremos. Pone gente que mande, pone gobernadores, pone alcaldes, etcétera. Excepto si van en estas elecciones donde no pretendo participar. Me mantengo fuera. A ustedes muchas gracias por su atención. Por favor, síganme en el canal. Síganos en YouTube y ayúdenos a promocionar el canal y ayúdenos a promocionar todos los temas en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. Bueno, Twitter ahora es X, etcétera, etcétera. Un abrazo a todos. Gracias por la invitación. Un abrazo. Gracias.